Teníamos una imagen, 15 segundos de imagen de un policía americano que tenía los mayores dientes que se han visto en la historia de la humanidad. Y a partir de ahí inventamos al Poli Risitas, un ser que no era capaz de decir nada, solo hacía se reía constantemente y balbuceaba alguna palabra. Bueno, pues el Poli Risitas se convirtió en una estrella de la televisión e incluso estuvimos a punto de invitarle a venir a España, aunque, bueno, las travesuras que hacíamos con él no recomendaban invitarle. Por tanto, necesitábamos ese tipo de argumentos o todas esas frases que una vez uno las escucha y las analiza, dice, no puede ser lo que ha dicho. Nosotros llamábamos las pifias mentales, frases dichas por gente que cuando las escribes y las lees seriamente, verdaderamente son demoledoras. Eso eran nuestros contenidos, contenidos que tenían como punto de referencia básico el humor. Nuestra obligación era hacer pasar un buen rato a quienes nos veían y hacerlo pasar con fórmulas distintas y luego con contenidos de la actualidad del día. Nosotros trabajábamos unos 8 contenidos por programa, de los cuales 4 eran actualidad del día pura y dura, 2 eran nuestros reporteros. No sé si os acordaréis de Inma del Moral, a lo mejor todavía no llegabais a casa a esas horas, pero nosotros conseguimos también con ella un fenómeno nuevo, es decir, la reportera más impactante de la televisión que había habido hasta entonces, de tal forma que la reportera se convertía en el centro de atención de los lugares a donde iba. Daba lo mismo que no conociera al ministro de Trabajo, no sé si a ti te entrevistó en alguna ocasión, Manuel, pero yo sí recuerdo que una vez le dijimos, tienes que entrevistar a Javier Arenas, y llegó al lugar de la entrevista y dijo, ¿cuál es? Y le dijeron, la corbata azul, porque ella nunca había visto a Arenas. Dijo, vale, pues al de la corbata azul. Le preguntó hasta que el de la corbata azul le dijo, creo que se lo quieres preguntar al de al lado, que era Javier Arenas, ¿no? Cosas como esas, pero que, bien tratado, con buen equipo detrás, daban un resultado magnífico. Por tanto, nosotros lo que hacíamos era inventar. Básicamente, este era un programa en el que se inventaba. Y ahí voy a lo del talento. Este programa necesitaba de una enorme creatividad. La televisión consume mucho. La televisión diaria consume más y el humor ya ni os cuento. Y nosotros lo que necesitábamos era gente capaz de inventar todos los días. Y para eso, aparte de tener gente buena, necesitas crear un clima donde la creatividad tenga su sitio. Y aparte de eso, necesitas darle estructura. Nosotros creíamos mucho en el talento, pero creíamos más en el trabajo. Creíamos mucho en el talento, pero creíamos más en la organización. Y solo el talento con organización y con trabajo acaba dando resultados. Por eso teníamos equipos que preveían acontecimientos, que tenían todas las previsiones, que sabían lo que iba a pasar. Teníamos equipos que daban documentación a los guionistas, a los que acababan inventando las cosas para que tuvieran la información. Teníamos un equipo de 6 documentalistas capaces de buscar la imagen más insospechada en la base de datos de Telecinco. Teníamos un importante equipo de producción y de coordinación técnica. Porque de alguna forma, lo que queríamos es que nuestros guionistas arriesgaran. Esa era una apuesta y yo creo que lo único que hice bien en ese programa fue apostar por la creatividad, apostar por la capacidad de inventar y crear un entorno donde la gente no tenía miedo a inventar, a proponer cosas nuevas. Y eso tiene sus riesgos, es decir, tiene el riesgo de que la gente se pueda equivocar, pero tiene la gran ventaja de que siempre te van a proponer nuevas ideas. Y ese programa vivía fundamentalmente de las ideas. Yo creo que, como conclusión, os diría que cuando uno tiene gente con talento, la libertad es fundamental, que es mucho mejor creer en ellos que darles pautas y que, al final, cuando uno les deja inventar, lo que suele conseguir es que los errores se minimicen. Yo creo que en los últimos años de programa posiblemente hubiera 5 o 6 vídeos que tuvimos que tirar a la papelera. El resto, más o menos, nos sirvieron. Y gracias a eso, el Informal hizo lo que hizo. Por tanto, esta reflexión sobre lo que es un programa de televisión, supongo que es también posible que la llevéis al mundo de la empresa. En muchas empresas necesitáis gente con talento, gente con ideas, gente con la capacidad de querer y sobre todo gente en la que tener fe. Si algo agradezco a Telecinco en aquellos momentos es que tuviera fe en nosotros, y creo que si algo pudieron agradecer los que trabajaron conmigo en aquel proyecto es que tuvimos fe en ellos. Y de eso salió un programa que duró 4 años en antena, que estuvo 800 y pico programas y que consiguió una cosa que yo creo que es inaudita, y es que cuando el consejero delegado de Telecinco decidió quitarnos de la programación,
la empresa que hacía la publicidad o que contrataba la publicidad para Telecinco, Publi España, se ofreció a pagar los costes de producción de nuestro programa con tal de que siguiera. Luego debía ser un programa, entiendo que rentable.